Miastenia gravis. Suena a algo súper complejo, ¿verdad? Pero créanme, detrás de este nombre hay una historia fascinante sobre un cortocircuito entre nuestro cerebro y nuestros músculos. Hoy vamos a desmenuzar este tema pieza por pieza y verán que es mucho más fácil de entender de lo que parece. Para empezar a entender la miastenia, arranquemos por aquí. Piénsenlo. Cada movimiento que hacemos, desde algo tan simple como parpadear, hasta correr un maratón, depende de una comunicación perfecta, rapidísima entre los nervios y los músculos. Son mensajes que no pueden fallar, pero ¿y si lo hacen? ¿Qué pasa si el mensaje se pierde a medio camino o llega pero con muchísima interferencia? Bueno, pues esa falla en la comunicación es justamente el corazón de todo este asunto. Y aquí está la definición formal. La miastenia gravis, o MG para abreviar, es una condición autoinmune. ¿Y qué significa eso? Pues que el propio sistema de defensas del cuerpo, el que debería cuidarnos de los virus y las bacterias, se confunde, se equivoca de enemigo y en lugar de atacar algo externo, empieza a atacar un punto clave de nuestra propia maquinaria. El resultado es una debilidad muy, muy particular, una que va y viene. Ok, para que no nos perdamos, hemos organizado la información en 4 partes. Primero, vamos a entender el por qué es lo que pasa a nivel microscópico. Después, veremos cómo se manifiesta esto en la vida real. Luego, cómo los médicos arman el rompecabezas para llegar a un diagnóstico. Y por último, lo más importante, qué opciones existen para mantener la condición bajo control. Muy bien, vamos a meternos de lleno a la biología del asunto. Todito ocurre en un lugar microscópico llamado la unión neuromuscular. Imaginen que es como el enchufe final, el punto exacto donde el cable del nervio se conecta con el músculo para darle la orden de moverse. Para que quede súper claro, usemos una analogía muy sencilla. Piensen que el nervio es un interruptor de luz y el músculo es el foco. Lo normal es que uno presione el interruptor y la luz se prenda al instante, ¿cierto? Bueno, en la miastenia gravis, el sistema inmune no daña ni el cableado ni el foco, sino que ataca directamente al interruptor, lo deja defectuoso. El resultado es que la señal no llega con toda su fuerza, y la luz, o sea, la contracción del músculo, es débil, a veces parpadea o de plano se apaga si lo usamos mucho. Ahora, si le pusiéramos un microscopio a ese interruptor, esto es lo que veríamos. Los nervios liberan una molécula, una sustancia química llamada acetilcolina. Esta molécula es como una llave. Y en el músculo hay unas cerraduras especiales, los receptores. Cuando la llave entra en la cerradura, ¡pum!, el músculo se contrae. En la MG, los anticuerpos del propio cuerpo son como chicle pegado en esas cerraduras. Las tapan, las bloquean. Entonces muchas de las llaves de acetilcolina la botan, no pueden entrar, y la orden de muévete llega incompleta o muy débil. Perfecto, ya entendimos el por qué a nivel molecular. Ahora pasemos al cómo. ¿Cómo se traduce todo este problema de comunicación en síntomas que una persona vive en su día a día? A ver, lo primero es saber que la miastenia se puede presentar de 2 formas principales. Está la forma ocular, que como su nombre lo indica, afecta únicamente a los músculos de los ojos. Esto causa cosas como párpados caídos o visión doble. Y luego está la forma generalizada, que puede afectar esos mismos músculos de los ojos y además a otros grupos en la cara, la garganta, los brazos, las piernas e incluso los músculos que nos ayudan a respirar. Estos son los focos rojos, las señales a las que hay que ponerles atención. Muchas veces, todo empieza en los ojos. Pero lo que de verdad define a la miastenia, su sello distintivo, es la debilidad fatigable. Ojo, no es una debilidad que esté ahí todo el tiempo, sino una que empeora muchísimo con el uso del músculo y casi como por arte de magia, mejora con unos pocos minutos de descanso. Ese patrón de me canso rápido, descanso y mejoro es la pista número 1. Este ejemplo de la vida real lo explica a la perfección. Una persona puede empezar a comer sin ningún problema, pero a la mitad de un platillo que exige masticar mucho, como un corte de carne, los músculos de la mandíbula simplemente se agotan, se quedan sin fuerza. Es un retrato perfecto de cómo esa fatiga muscular se presenta en situaciones cotidianas. Y bueno, para darle un poco más de objetividad al asunto, los especialistas usan escalas como esta. Básicamente permiten clasificar qué tan severa es la enfermedad. Va desde la clase 1, que es solo en los ojos, hasta la clase B, que es la más grave cuando la debilidad de los músculos respiratorios es tal que se necesita un respirador artificial. Esta clasificación es súper importante para decidir qué tan intenso debe ser el tratamiento. Bien, entonces tenemos una sospecha basada en todos estos síntomas. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se confirma? Como la debilidad aparece y desaparece, el diagnóstico no siempre es tan obvio y requiere un verdadero trabajo de detective por parte del equipo médico. El diagnóstico se basa en 3 pilares fundamentales. Primero, un examen neurológico súper detallado, donde el doctor busca a propósito esa debilidad que se cansa. Segundo, análisis de sangre,
que son clave porque lo que hacen es buscar a los culpables, o sea, esos anticuerpos específicos que están causando el problema. Y tercero, estudios eléctricos que miden directamente qué tan fatigada está esa comunicación entre el nervio y el músculo. Y hablando de anticuerpos, esto es fundamental. Miren, la gran mayoría de las personas con MG generalizada tienen anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, el famoso AChR. Pero hay un grupito que da negativo a esos, y en ellos a veces se encuentran otros, como los anticuerpos anti-MuSK, y incluso hay un porcentaje que es cero negativo, que nomás significa que las pruebas más comunes no detectan los anticuerpos, aunque la enfermedad sí esté ahí. Saber qué tipo de anticuerpo hay es cada vez más importante, porque da pistas sobre cómo se va a comportar la enfermedad y qué tratamientos van a funcionar mejor. Y esto nos lleva a la parte más importante, claro está, el tratamiento. Y aquí el mensaje clave es de control, porque aunque la miastenia gravis es una condición crónica, hoy en día existen muchísimas herramientas efectivas para manejar los síntomas y permitir que la gente lleve una vida plena. El manejo de la enfermedad se puede pensar como un ataque en 4 frentes. Por un lado están los tratamientos que solo alivian los síntomas, que ayudan a mejorar la comunicación del músculo sin tocar al sistema inmune. Luego, las terapias a largo plazo, que son las que realmente buscan calmar ese ataque autoinmune desde la raíz. Para las crisis fuertes hay tratamientos de rescate, de acción muy rápida. Y finalmente, en algunos casos, se puede considerar la cirugía para quitar una glándula llamada timo, que muchas veces está metida en la producción de estos anticuerpos. La cirugía, esta que se llama timectomía, es una opción muy importante, pero, ojo, no es para todos. La decisión de si se hace o no se hace se basa en un análisis súper cuidadoso como lo que se ve en este esquema. Se toman en cuenta muchos factores. Si hay un tumor en el timo, qué tipo de anticuerpos tiene la persona, su edad, qué tan grave es la enfermedad. Por ejemplo, se ha visto que en gente joven con anticuerpos HR positivos, la cirugía puede ayudar mucho a largo plazo, pero la decisión siempre es personalizada. Un punto súper práctico, pero de verdad vital. Hay ciertos medicamentos, algunos muy comunes, que se usan para otras cosas, que pueden interferir con esa conexión entre nervio y músculo y empeorar la debilidad de alguien con miastenia. En la lista hay algunos antibióticos, medicinas para la presión, etc. No es que estén prohibidos, para nada, pero hay que usarlos con muchísima precaución y con vigilancia médica muy de cerca. Saber esto es crucial para un manejo seguro. Porque al final del día el objetivo no es solo tratar una enfermedad en un papel, es tratar a una persona. La meta es encontrar ese balance perfecto para que los síntomas de la miastenia sean mínimos y al mismo tiempo los efectos secundarios de las medicinas también, permitiendo así que la persona pueda tener una vida completamente normal y funcional. Y cerramos mirando hacia el futuro. La investigación en este campo no para. Con cada cosa nueva que descubrimos sobre cómo funciona el sistema inmune, surgen ideas para terapias más inteligentes, más específicas, que ataquen justo donde está el problema sin afectar al resto del cuerpo. Así que la pregunta ya no es si habrá mejores tratamientos, sino qué tan pronto van a llegar y cómo van a cambiar, para bien, el futuro de las personas que viven con miastenia gravis.